Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en donde en esta oportunidad les estaremos explicando sobre un tipo de cristalizador a tubo con raspadores. Voy a empezar primero explicando sobre qué es la cristalización. Bueno, este se usa como un proceso mayormente de separación y purificación para la síntesis y aislamiento de sustancias como cocristales y también ingredientes farmacéuticos que se requieren altamente puros y también entre otros. Se puede observar aquí también lo que es este tipo de cristalizador. Este mayormente es usado eh, para obtener cristales a partir de soluciones líquidas sobresaturadas y su diseño que se puede observar acá en la imagen, que consta de un tubo largo por el cual va a circular la solución mientras se enfría de forma controlada. Este también cuenta con cuchillas o paletas giratorias, el cual este va a cumplir la función de evitar la acumulación de los sólidos en las paredes de la chaqueta, el cual también va a permitir mejorar una transferencia de calor constante en todo el equipo. Ya, una característica importante también acá que se debe tener en cuenta es, por ejemplo, durante el proceso ya de enfriamiento, cuando es colocada la solución sobresaturada, la solubilidad de este soluto va a disminuir, generando ya la producción, en este caso, o la aparición de pequeños cristales, conocido este proceso como nucleación, en donde ya luego que va a pasar por el tubo se va a convertir en cristales un poco más grandes. Y bueno, este tipo de cristalizador es ideal para soluciones viscosas o pegajosas, también para soluciones que son sensibles al calor, ya que el uso de los rascadores van a permitir mantener la superficie limpia y también, como mencioné, van a permitir la distribución uniforme del calor y de los cristales en formación. Entonces, esto va a permitir un control más preciso sobre el tamaño, la pureza y la forma de los cristales obtenidos. Seguimos, ahora les voy a explicar las aplicaciones en la industria. Tenemos cuatro ejemplos que se puede usar en la industria química, alimentaria, también en los laboratorios y también en la industria farmacéutica. En lo que es la industria química, se usa mayormente para la producción de compuestos de alta pureza, como por ejemplo el cloruro de sodio, nitrato de potasio, sulfato de amonio, en donde estos van a requerir un control de tamaño y forma de los cristales de manera homogénea. Entonces, se puede observar aquí, por ejemplo, el cloruro de sodio, en donde este se va a usar para pasar por el proceso de cristalización y de esta manera poder obtenerlo con una alta pureza, el cual luego se puede utilizar para diversos procesos químicos. También tenemos la industria alimentaria, que aquí se usa para la producción de azúcares como la sacarosa, en donde se busca un tamaño de cristal específico para mejorar la textura y la apariencia del producto final. El ejemplo sería que a partir de sacarosa se produzca azúcar refinada con cristales uniformes, el cual es usado en lo que es la repostería. También en el laboratorio se usa acá soluciones, sobre todo para realizar investigaciones y desarrollo de nuevos materiales y procesos, en donde se va a utilizar este proceso de cristalización para obtener compuestos más puros
con propiedades específicas para usarlos en diversos procesos. Un ejemplo tenemos acá del ácido benzoico, en donde pasa por un proceso de cristalización y va a ocurrir acá el proceso de purificación, el cual se puede utilizar para prácticas de química orgánica. Por último, tenemos eh, también su aplicación en la industria farmacéutica, que es para la producción de fármacos y excipientes de alta pureza y tamaño de los cristales también, el cual es muy eficiente, sobre todo ya que va a permitir una seguridad del medicamento. Acá podemos observar un ejemplo en donde se usa paracetamol para asegurar su pureza y también un tamaño de partícula adecuado para luego pasar por el proceso de encapsulamiento y la formación ya de cápsulas para su consumo. En esta diapositiva les voy a explicar también lo que son sus principios de funcionamiento del equipo, del cristalizador de tubo con raspadores. Aquí se puede observar en este esquema referencial en donde se va a ingresar por esta parte la solución caliente va a pasar y acá va a ocurrir un proceso llamado sobresaturación, es decir que gracias a la chaqueta que tiene este tubo, este cristalizador de tubo, esta chaqueta va a permitir la refrigeración. Entonces el proceso de saturación va a ocurrir en el enfriamiento, en este caso gradual, de la solución, y donde van a pasar por el tubo. Van a actuar también acá lo que son los raspadores y van a permitir el enfriamiento de la solución, generando ya el proceso de nucleación. Esto quiere decir ya que se va a empezar a formar pequeños cristales que luego, conforme van pasando por el tubo, van aumentando su tamaño. Luego, la función que cumplen los raspadores aquí en el tubo va a ser que van a evitar, como mencioné anteriormente, la formación de costras, y también estos van a permitir mejorar la transferencia térmica durante todo el proceso. También, gracias a lo que es el enfriamiento gradual por la chaqueta del equipo, estos estos cristales formados van a crecer de forma controlada y con un tamaño más homogéneo. Y por último, por esta parte de acá se van a recoger ya los cristales al finalizar el proceso. Seguimos con los parámetros de operación que va a explicar mi compañera. Ya. Los parámetros de operación clave de un cristalizador a tubo con raspadores tubular requiere el control de sus parámetros para un adecuado desempeño y una cristalización más eficiente, entre los cuales tenemos a la temperatura, el cual está que se debería programar de 0 a 80 grados centígrados. Esto es según el producto. Y es importante, en este caso, controlar la velocidad de enfriamiento, ya que esto es crucial para la formación de cristales, ¿no? Y también la formación del tamaño del cristal y también de la pureza deseada que se va a obtener al final del proceso. Y también se tiene en cuenta que se regula mediante un fluido térmico que puede ser agua fría, glicerol o aceite térmico, el cual va a circular a través de la camisa del tubo. Luego tenemos al flujo del caudal, el cual se mide en litros por hora o mililitros por minuto. Y esto es importante porque nos va a permitir determinar el tiempo de resistencia del producto en el cristalizador.
se debe considerar que el flujo debe ser lo suficientemente lento para permitir la nucleación y el crecimiento de cristales, pero no tanto para evitar la formación de incrustaciones en el cristalizador. También tenemos que considerar la velocidad de tubo de rotación del raspador, que puede ir en un rango de los 10 a los 300 revoluciones por minuto, el cual debería ser ajustable también según la viscosidad del producto. Cumple diferentes funciones, entre los cuales son en romper los aglomerados que se van a ir formando, también limpiar las paredes del tubo y favorecer a una cristalización más uniforme. También tenemos que controlar el tiempo de residencia en minutos, ¿no? Que se refiere al tiempo en el que el producto va a permanecer en el tubo antes de salir. Ya. Otro parámetro que se controla de forma indirecta es el nivel de sobresaturación, que consiste en la concentración real respecto a la concentración de saturación. Estos es importante controlar para evitar que se precipiten crecimiento excesivo de los cristales, ¿no? Esto se regula de forma indirecta, controlando la temperatura y la concentración de la entrada. También consideramos a la viscosidad del producto, ¿no? Que se puede medir en centipoise o milipascal por segundo. Se considera que a mayor viscosidad del producto, va a ser mayor el torque del motor del raspador y también va a ser mayor el tiempo de residencia y va a ser menor la velocidad de enfriamiento. También tenemos al gradiente de enfriamiento, el cual se debe procurar de que no sea muy brusco, como para evitar la formación de cristales amorfas, las obstrucciones en el tubo y las aglomeraciones más grandes, para garantizar una formación de cristales más homogénea. Y también se considera al diámetro del tubo y del raspador, el cual se puede ser de 2 a 10 centímetros, ¿no? En el caso de equipos que se usan en el laboratorio. Y en cuanto al tipo de cuchilla y raspador, deben ser metálicas o de teflón. Y también puede tener cierta flexibilidad según la abrasividad del producto. Ahora voy a pasar a mi compañero para que explique acerca de los fenómenos físicos de la cristalización por enfriamiento. Continuando la exposición, la nucleación es un proceso inicial de formación de pequeños agregados ordenados de moléculas, denominados núcleos, a partir de una solución. Estos núcleos son las semillas a partir de las cuales crecen los cristales. Como se pueden observar acá, es un experimento. Hay unas partículas pequeñas en forma de en círculo y esas se unen y forman y aumentan, crecen, ¿no? Es un experimento. Por ejemplo, cuando empiezan a formarse los primeros puntitos sólidos al enfriar en una solución de sal. La sobresaturación. En una condición donde la concentración del soluto en una solución es mayor que su solubilidad en ese momento, temperatura y presión dadas. Por ejemplo, si nosotros eh, disolvemos un soluto en un agua caliente, va a formar tipo hielo y eso se llama sobresaturación. En este caso, un ejemplo, si disolvemos mucha azúcar en agua caliente y luego enfriamos, la solución queda sobresaturada y eso de acá se dice sobresaturación. Y cristalización. Es el proceso por el cual las moléculas del soluto se organizan en una estructura ordenada y respectiva, formando cristales a partir de una solución sobresaturada. Parte de la cristalización comienza con la nucleación y continúa
con el crecimiento de los cristales, porque nucleación forma moléculas pequeñas, a partir de ahí forma un cristal. Acá, como se pueden observar en una imagen. Ahora acá le paso a mi compañera. Bueno, ahora voy a explicar acerca de los fenómenos físicos que ocurren en el proceso de la cristalización. En este caso es un proceso de cristalización por enfriamiento, en el cual aquí específicamente tenemos un gráfico que explica y representa la relación de la ocurrencia de la nucleación y de la formación de cristales. Aquí podemos observar el crecimiento del cristal durante un periodo de tiempo que está representado por el eje X, ¿no? A través del cual va a tener lugar a la polimerización y a la nucleación. Y luego tenemos aquí a la tasa de nucleación y del crecimiento del cristal en el eje Y. Se verá primero el gel de la composición de equilibrio de la reacción, en el cual primero va a ocurrir una fase de nucleación, luego cuando entra a una fase de crecimiento de cristal, ya la tasa de nucleación va a disminuir ligeramente. Si se ve el crecimiento del cristal en el otro lado, la tasa de nucleación va a ser constante y el crecimiento del cristal es muy bajo. Luego, en caso de que el crecimiento del cristal aumente, ¿no? Debido al proceso de la cristalización, esto lo va a hacer de una forma más gradual y a medida que la tasa de nucleación aumenta con el periodo de tiempo, esta tasa de crecimiento del cristal va a aumentar. Aquí lo que se verá es un proceso que ocurre desde la formación de la polimerización hasta en la nucleación. Es la formación de más cristales y también la condensación que va a ocurrir mayormente será durante el proceso de crecimiento cristalino, ¿no? Esto es lo que nos permite finalmente obtener los cristales con mayor purificación. Ya. Ahora voy a pasar a mi compañero para que explique acerca de las partes del cristalizador. En primer lugar tenemos la entrada de solución sobresaturada. Aquí en la entrada se introduce la solución caliente que contiene una alta concentración de soluto, y esos solutos pueden ser azúcar, sal, ácido cítrico y entre otras cosas. Al enfriarse dentro del tubo comienza el proceso de cristalización. El cristalización son las partículas sólidas que se van formando a medida que la solución se enfríe y se alcance en un punto de sobresaturación. Se forman tanto en la fase líquida como en las paredes del tubo. Luego vienen raspadores. Esos raspadores son cuchillas o paletas giratorias colocadas alrededor del eje central. Esas son las cuchillas. Su función es evitar la cristalización. Se adhieren a las paredes internas del tubo. Acá. Mejorar la transferencia de calor y otro es homogeneizar el tamaño de cristales en formación. Y por último tenemos descarga de cristales. Por este punto sale la mezcla cristales y líquido, el líquido que queda luego de la cristalización. Aquí se pueden separar los cristales por filtración o centrifugación según sea el caso. Ahora le paso a mi compañera para que siga. Ya, bueno, voy a explicarles un poco acerca de cuál es el funcionamiento y cómo funciona este tipo de cristalizador del modelo de Swisson-Walker Batch, que puede ser también batch o continuo, ¿no? Este es un tipo de operación por lotes.
Esto se diferencia en cuanto al cristalizador a tubo con raspadores, porque en primer lugar tenemos que la estructura consiste en una artesa que está abierta en la parte superior, ¿no?, del tubo inclinado. Entonces, este modelo nos va a permitir que haya una alimentación de solución sobresaturada desde la parte superior del tubo, ¿no? Y entonces los cristales que se van a ir formando se van a ir recogiendo en la parte inferior del final del lote. También aquí la operación por lotes va a tener una productividad generalmente menor que la operación continua. Sin embargo, este modelo nos va a permitir un mejor control en cuanto al tamaño de partícula de los cristales. Y también se considera que este modelo nos facilita aún más lo que es la operación y su mantenimiento. Ya. En cuanto a las ventajas y desventajas del cristalizador a tubos con raspadores, tenemos entre las principales que nos va a permitir una operación más continua y estable. Es decir, que nos va a proporcionar una producción constante de cristales, lo cual va a ser ideal en procesos industriales de gran escala. También nos va a permitir una eficiente transferencia de calor, debido a que este uso de raspadores nos va a mantener las paredes del tubo limpias constantemente, ¿no?, mejorando así la transferencia térmica. También nos facilita la prevención de incrustaciones. Ya, esto es gracias a los raspadores que van a evitar la acumulación del material en las superficies internas del tubo, lo cual va a ser clave, ¿no?, en las soluciones más sobresaturadas o viscosas. También nos va a garantizar una formación de cristales más uniforme. Esto es debido al control del tiempo de residencia y también de la agitación mecánica, que favorecen una cristalización más homogénea. Y también va a ser apto para productos sensibles al calor. Esto es gracias a su diseño. Puede operar este equipo a bajas temperaturas y con una alta eficiencia de enfriamiento, lo cual es crucial para la formación de cristales. Y también requiere un mínimo espacio, ¿no?, debido a su diseño tubular y vertical, que va a ocupar menos área, ¿no?, que otros tipos de cristalizadores de igual capacidad. En cuanto a las desventajas del cristalizador a tubo con raspadores, es el costo elevado de la instalación. Este es más costoso que otros tipos de cristalizadores, ¿no?, especialmente por su sistema de raspado mecánico, que requiere también un buen control de instalación. Y también requiere un manejo más frecuente. Esto es debido al sistema de raspadores, ¿no?, que son los sellos, los ejes o las cuchillas, que requieren mayor inspección y mantenimiento periódico. También tiene un diseño más complejo, ¿no?, debido a que constantemente se debe ser redimensionado y diseñado de una forma precisa para evitar problemas de obstrucción o cristalización no controlada. También tiene limitaciones en escala del cristal, debido a que no es ideal cuando se requiere cristales de gran tamaño, ya que el raspado de las cuchillas puede fragmentarlos. También existe la sensibilidad al control de ciertos parámetros. Esto es cuando la eficiencia del proceso va a depender mucho del control preciso de la temperatura, de la velocidad del raspado y del tiempo de residencia. Bueno, ahora voy a pasar a mi compañero para que explique acerca de las recomendaciones que se consideran para el manejo del equipo. El equipo de cristalización a tubo con raspadores requiere una cristalización controlada y continua, especialmente con soluciones viscosas sensibles al calor o que tienden a formar incrustaciones. ¿Qué quiere decir eso?
Si trabajamos mucho con viscosidad, nos puede resultar mal si queremos obtener un cristal lo que deseamos. Por eso, además, mantener un rendimiento óptimo del equipo es importante realizar un mantenimiento periódico de los raspadores, asegurar una temperatura de enfriamiento adecuada y controlar los niveles de sobresaturación de la solución alimentada. Como se pueden observar acá en la imagen, siempre cuando trabajamos algún equipo, ya tenemos que dejar todo limpio porque si dejamos sucio nos puede resultar mal cuando hacemos una práctica o algún producto que deseamos obtener. En conclusiones, un cristalizador tubular con raspadores es una tecnología eficiente que permite la formación de cristales de manera continua y uniforme, manteniendo limpias las paredes internas del equipo gracias a la acción mecánica de los raspadores. Un diseño lo que hace ideal para una amplia ramas de aplicaciones en las industrias químicas, alimentaria y farmacéutica. Su uso óptimo, la calidad del producto final, reduce los problemas operativos y mejora la eficiencia del proceso de cristalización. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Gracias.